bendición estar con ustedes una vez más. Dios ha hecho misericordia de muchas maneras y nos ha mostrado su amor, su gracia. Vamos a leer en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. ¿Tenemos? Les cuento que me acostumbré a las hojas con letra grande durante el tiempo. ¿Me acerco un poco más mejor? Bueno, yo realmente funciono mejor así. Me acostumbré a las hojas grandes durante el tiempo del encierro, así que tal vez me va a costar un poquito. Hebreos 2, versículos 5 al 18 dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, gracias por tu palabra, la abrimos en tu nombre y te suplicamos que por misericordia hables a tu siervo y a tus siervos. Gracias porque has sido fiel y nos has provisto de tu palabra como guía para que tu Espíritu Santo obre ese entendimiento que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hecho como nosotros es el tema que quisiera compartirles esta mañana. Frente a las demandas de Dios para el hombre suele moverse entre dos polos. Hay quienes se sienten autosuficientes, creen poder resolverlo todo y se predican a sí mismos como ejemplo para el resto de la humanidad. Ellos elaboran discursos atractivos para buscar seguidores, y entre estos tristemente hay líderes religiosos que con habilidad se erigen como salvadores de los pobres feligreses menos afortunados, y con astucia logran muchos seguidores y para con ello venderles la idea de ser sus modelos a seguir. ¿Han visto predicadores que se venden como modelos a seguir?
Yo sí. Y creo que todos alguna vez hemos caído en ese problema. Y eso sí, siempre y cuando aquellos feligreses cumplan las demandas que su líder les impone. Del otro lado están aquellos quienes se ven menos afortunados, se sienten indignos de la bondad de Dios, sienten que no merecen por sus debilidades, por la fragilidad de sus compromisos hechos delante de Dios, todos incumplidos, porque si usted revisa su vida, se da cuenta que siempre que prometemos, lo primero que hacemos es incumplir. Estos que se sienten menos afortunados son los mejores candidatos a feligreses, para aquellos líderes que se creen conectados directamente con Dios y se sienten destinados a dirigir en esa comunión exclusiva y personal a quienes no gozan del don de hablar cara a cara con el Señor. Y esto lo pongo entre comillas, porque los unos se sienten habladores cara a cara con Dios y hay quienes se sienten menos favorecidos, entonces están dispuestos a lo que les impongan aquellos que se sienten con el derecho de imponer. Surge una pregunta: ¿ha dispuesto Dios que la humanidad no tenga salida alguna para que algunos afortunados, entre comillas, e inteligentes tengan el derecho total a ser guías de los demás, y sin los cuales parece no se alcanza la gracia y la misericordia de Dios? ¿Existen hombres dadores de gracia y de misericordia de Dios en la tierra? Somos instrumentos de la gracia, pero no somos dadores de la gracia. Definitivamente no. Hay una sola persona sin la cual es imposible hallar salida a todos los problemas que plantea nuestra relación con Dios. Y ese es Dios mismo. Dios es el único dador de gracia, el único dador de misericordia. Pero no podemos omitir que Él se ha revelado y se ha hecho de un modo comprensible a nuestra mente corta y fácil de confundir. Y lo ha hecho a través de un solo hombre. Aquí sí vamos a mencionar un hombre, para no mencionar los hombres, porque ya dijimos, los hombres no, los líderes religiosos no revelan a Dios. Somos instrumentos, pero no revelan a Dios. Un solo hombre revela a Dios. Y Él se ha revelado de esa forma, y ese hombre se llama Jesús. Jesús, Dios hecho hombre. Al revelarse a los hombres para darnos entendimiento de Él y de su propósito con nosotros, usted puede llegar, hermano, a comprender qué plan tiene el Señor para usted personalmente. Me explico, solo a través de Jesús podemos llegar a comprender el plan de Dios. Podemos llegar a comprender lo que Dios tiene. Lógicamente está su palabra, la cual es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Pero Jesús es el modelo, es el único modelo que usted debe seguir. No es un líder religioso, no es un líder político, no es ninguna persona, no son los naturalistas ahora, no es esta niña Greta, no es ninguno de ellos, es Jesucristo. No es lo que digan los líderes de hoy, es lo que diga Jesucristo. Los seres humanos somos la mayor expresión de la creación de Dios, hermanos. Por esto nosotros fuimos depositarios de todo su plan para la creación entera. Escúchame bien. Nosotros somos la mayor expresión de la creación de Dios. Aquella persona que se siente menos. Somos la mayor expresión de la creación de Dios. Y por eso Dios nos hizo depositarios de su plan para la creación. Pero esto a través de Jesucristo. El hombre, Dios hecho hombre. Veamos algunos aspectos que vale la pena mencionar en este proceso de cómo Dios se revela y cómo Dios da a conocer su plan. En los versículos 5 al 8 dice que Dios no sujetó el mundo venidero del cual está hablando quien escribe la carta a los hebreos. Dios no lo sujetó a los ángeles. A veces pensamos que los ángeles son los que están allá y que nosotros estamos por acá. Y esto tiene mucho que ver con cómo nos sentimos y cómo nos hacen sentir los líderes. Y estoy hablando en este caso de los líderes religiosos. Entonces, en primer lugar quiero decir, el mundo venidero está sujeto a los hombres. El mundo venidero está sujeto a los hombres. Dios no lo sujetó a los ángeles. Pero
Alguien testificó, hablando del hombre, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? ¿Cómo es que Dios visitó a los hombres? En Cristo, hermanos. En Cristo Dios trajo su plan, depositó su propósito en los hombres y dispuso que el mundo venidero no estuviese sujeto a los ángeles, sino a sus hijos, con Cristo a la cabeza, pero con usted y conmigo haciendo fila tras él en su nombre. ¿Qué es el hombre para que le visites? Le hiciste poco menor que los ángeles. Pero hay un detalle aquí, le coronaste de gloria y de honra. Esto no se dice de los ángeles. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Esto no se dice de los ángeles. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero aquí hay algo que entonces nos debe aclarar por qué nos sentimos tantas veces debajo. Es que todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas. Hay corrientes religiosas que invocan los ángeles buscando ayuda para resolver los conflictos más profundos del alma. Está de moda la angelología y hasta ya los cristianos cuelgan los angelitos en la casa, buscando traer bendición a su casa. Hermanos, al que hay que traer es a Jesucristo a su casa. No es a los ángeles. Claro, hay ángeles alrededor suyo. Más adelante vamos a ver la función de estos ángeles de una forma rápida. Porque la palabra de Dios niega que el mundo del más allá esté en custodia de los ángeles. La palabra custodia es muy religiosa, ¿no? Pero la custodia del mundo venidero está en manos de los hombres. Ahora no se me vayan a crecer, usted todavía no la tiene. La tiene Jesucristo, pero Cristo la comparte con sus hermanos en la resurrección. Es verdad que los ángeles cumplen funciones en el proceso de Dios para el universo creado, pero nunca ellos son ubicados en posición preeminente sobre los hombres. Escúcheme bien, los ángeles no son colocados en posición preeminente. Ese es un proceso pasajero. El ser hechos menor que los ángeles no es un tiempo permanente, es un tiempo pasajero. Más adelante vamos a hablar un poco de esto. Escúcheme bien esto. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando Juan frente a un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el verdadero espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Y el mismo Apocalipsis capítulo 22 versículos 8 y 9 dice, yo Juan, el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Gloria al Señor. Adora a Dios. Déjeme hacer un paréntesis. No le diga a su hijo, a su hija, a su esposa, a su papá, a su mamá que los adora. Mucho menos a las cosas que tiene en sus manos. Dígaselo al Señor. En la Biblia, la palabra de Dios, los ángeles aparecen como mensajeros a los hombres. De hecho, la palabra o el sustantivo ángel significa mensajero. Pero esto fue notorio, por cierto, mucho más antes de que el Hijo de Dios se manifestara entre nosotros. Me explico. Antes de que Cristo viniera a la tierra, usted encuentra mucho la afluencia de los ángeles personificándose a la vista de los hombres. Y si aún hoy los ángeles aparecen entre los hombres, ellos, hermanos, cumplen explícitamente funciones en la realización de los planes del Señor para con sus hijos en la tierra. Es decir, Dios usa ángeles hoy. No son
tan visibles ahora como los vemos en el Antiguo Testamento, pero Dios usa ángeles para manifestar a sus hijos, para cuidar a sus hijos. Hermanos, no invocamos los ángeles buscando guía, porque aunque el hombre fue hecho poco menor que ellos, el mundo venidero, el mundo de la eternidad, le está sujeto a los hombres, no a los ángeles. Repito, no invocamos a los ángeles buscando su guía, porque el mundo venidero está sujeto no a los ángeles, sino a los hombres. Recuerde que está sujeto actualmente en Cristo. En Cristo. El Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Ahora, ¿cómo así? Hasta que los ponga. No los había puesto de una. Hay un proceso que Dios está cumpliendo. Es el proceso de la victoria de sus hijos. Por eso es que el Señor le dice eso a su Hijo. Porque Cristo tiene todo el dominio, pero Él se sienta en una espera paciente por sus hermanos. Creo que eso merece un gloria a Dios. Es una espera paciente por sus hermanos. Es una espera paciente por usted y por mí, que necesitamos ser coronados de gloria y honra también. Es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios. Déjeme hacer un paréntesis para hablar cómo explico la idea del servicio de los ángeles. Déjeme decirlo de esta forma. Los ángeles son algo así como el trabajador de una fábrica, hermanos. Cuando el hijo del dueño de la fábrica es niño, está pequeño, y el niño se acerca peligrosamente a las máquinas de la fábrica, el trabajador de la fábrica puede tomarlo a la fuerza y puede quitarlo del peligro. Pero cuando ese hijo ya no es pequeño, ya es un adulto, y él va al lugar de las máquinas, el trabajador guarda silencio. Porque el que llegó allí no es un niño indefenso, es el patrón. Quiero decir que mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos hechos poco menor que los ángeles, ellos nos agarran y nos traen, si es necesario, a la fuerza para que no nos metamos donde no debemos. Pero cuando hayamos traspasado la tierra, cuando hayamos llegado a la presencia del Señor y hechos a su imagen, hermanos, entonces allá el hijo del patrón también es patrón, porque es heredero y coheredero. ¿Me hice entender? Los hijos de Dios en la tierra estamos más limitados físicamente que los ángeles, hermanos. Eso es verdad, eso es cierto. Pero en el cielo estaremos sobre ellos. Lo dice la palabra de Dios. Escuche, 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Porque a veces decimos: yo no soy capaz de resolver esto. ¿Qué le dice a usted la palabra de Dios? ¿No sabes que vas a juzgar a los ángeles? ¿Cómo no puedes resolver qué camisa vas a comprar? ¿Cómo no puedes resolver qué vas a desayunar esta mañana? ¿No sabes que vas a juzgar a los ángeles, hechos poco menor que los ángeles? Temporalmente, hermanos, temporalmente. Fuimos hechos poco menor. Y esto, para que no se nos crezca el orgullo, es un enorme privilegio. Hermanos, ser usted apenas un poco menor que los ángeles en esta tierra, eso ya es un privilegio enorme. Es un privilegio grandísimo. Sabiendo nuestra debilidad, nuestra fragilidad espiritual, es un privilegio. Pero al mismo tiempo, hermanos, hay una cosa que no podemos pasar por alto: es que fuimos coronados de gloria y de honra, lo cual no se dice de los ángeles. Déjeme avanzar para ver esto un poco más a fondo. Ahora existe una honra mayor reservada para los hijos. Vamos en escala. Hay una honra mayor. Es que fuimos puestos para señorear sobre las obras de sus manos. Eso no se dice de los ángeles. Fuimos
puestos para señorear sobre las obras de sus manos, sobre la creación, sobre los recursos de la tierra, hermanos, que tanto hemos malgastado y que tanto hemos destruido, hermanos, fuimos puestos para administrarlos adecuadamente. Ese privilegio no se le dio a los ángeles. Todo en la tierra fue hecho para estar sujeto a la voluntad, administración y señorío del hombre. Déjeme repetir las tres palabras: voluntad, señorío y administración, o mejor, voluntad, administración y señorío. No de los ángeles, de usted y de mí. Y quiero hacerle una pregunta: ¿qué hemos hecho de lo que Dios puso en nuestras manos? ¿Qué hemos hecho de lo que Dios depositó en nuestras manos? Alguien dijo una vez: Dios confió mucho en usted, y eso no es verdad. Dios sabía que usted y yo le íbamos a fallar. Fue su voluntad, sin embargo, tener misericordia y depositar tanto en nuestras manos, sabiendo que lo íbamos a destruir. Por eso Él de antemano preparó el propósito de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ocurrió que el hombre decidió pecar por decisión personal. Y al hacerlo, hermanos, ese señorío se perdió. Porque por la voluntad del hombre, el señorío le fue entregado y reconocido al diablo y su imperio del mal. ¿Se acuerdan cuando el diablo le dijo a Jesús: todo esto me ha sido entregado? No se lo entregó Dios, hermano. Se lo entregó nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, y ustedes y yo también, como sus sucesores, por nuestra propia voluntad, pero también por lo que heredamos del pecado de nuestros primeros padres. No quiero decir que Dios lo entregó al diablo. Fue el hombre se dio su honor. Se dio el honor, se dio la responsabilidad y se dio el derecho a Satán sobre aquello que el Creador puso bajo la sola potestad, la total potestad del Rey de la creación, el hombre. Y cuando digo el hombre me refiero a ustedes también, hermanas, me refiero a la raza humana. Ahora, los hijos de Dios recuperamos el honor, la responsabilidad y el derecho al señorío sobre toda la creación. Lo recuperamos, hermanos, a través de Cristo. Y créame, Cristo lo hizo perfectamente bien. El problema somos usted y yo, que no lo hacemos en la forma adecuada. Que, como nos ha dicho mi hermano muy continuamente, somos capaces de comernos el chocolate y lanzar el papel a la calle. Somos capaces de causar que los menos favorecidos se les inunde la casa porque las alcantarillas están tapadas de los desechos que nosotros también echamos. Somos capaces de maltratar los animales y tristemente en el otro extremo también hemos sido capaces de llegar a honrarlos como a hijos, lo cual también es pecado. Es pecado maltratar y es pecado también adorar, porque adora solo a Dios. ¿Saben? Yo no me he matriculado con las causas contra las corridas de toros, pero he comprendido que si debo administrar, no debo estar de acuerdo con que se maltrate. Cuando estábamos pequeños, en mi pueblo colgaban gallinas de horquetas y pasaban la gente en caballo corriendo. El que le arrancara la cabeza a la gallina era el dueño. Hermanos, Dios puso las gallinas y los animales para que nosotros nos alimentemos también. Pero cuando el hombre se divierte maltratando, esto es pecado. ¿Me doy a entender? Es el hombre el que lo entregó en manos del diablo. Y yo quiero preguntarle hoy a los hijos de Dios: ¿qué estamos haciendo de la administración de lo que Dios puso en nuestras manos? Porque no sujetó ni siquiera el mundo venidero a los ángeles, lo sujetó al hombre. ¿Cuánta mayor razón este mundo
en el cual Dios nos puso como reyes. Recuperamos el honor en Cristo, pero ese hecho no es pleno por causa de nuestras debilidades. Ese hecho se está procesando, pero yo quiero confrontarle acerca de si en su vida se está procesando ese hecho de recuperar el honor, la administración y la responsabilidad. Yo quiero confrontarle si ese hecho se está realizando, se está procesando en usted, porque no lo tenemos en plenitud, pero tenemos que estarlo procesando, hermanos. Así como dice Rosita, tenemos que empezar a vivir los días del cielo en la tierra, empezar a administrar como hijos perfectos, procurar ser lo mejor en lo que hacemos, o de otra manera somos displicentes, negligentes, y esto es pecado. El pecado, hermanos, nos hizo disminuir en nuestra capacidad para usar todo el potencial que Dios depositó en cada uno de nosotros. El pecado nos disminuyó. Los expertos dicen que Albert Einstein, el más grande científico del siglo XX y una de las mentes más brillantes que reconoce el mundo ha pisado esta tierra, dice que él apenas usó el 10% de su capacidad intelectual. Yo me pregunto, usted y yo, ¿qué tanto habremos usado? ¿Cuánto habremos usado? ¿Por qué no tenemos el poder de usar plenamente el potencial racional que poseemos? ¿Cuál es el problema? Creo que queda una sola respuesta, hermanos: el pecado. El pecado destruyó nuestra capacidad para usar adecuadamente nuestro cerebro, de tal forma que tuviéramos la capacidad de comunicarnos directamente con Dios, como lo hacía Adán y Eva. La capacidad de que toda la creación se le sujetara. Esto tiene que ver con el uso adecuado del potencial. Pero el hombre lo perdió por el pecado, y entonces el hombre le salió corriendo a la misma creación. ¿O usted qué hace si se encuentra un elefante bravo delante suyo? ¿Qué hacemos? Los pájaros tirándole a las escopetas, hermanos. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado nos trajo a esta condición de depresión. Por eso usted y yo tantas veces nos sentimos por debajo de muchos. El pecado disminuyó esa capacidad, ese interés también, porque no solamente es la capacidad, es el interés. Por eso somos displicentes. Por eso somos tan difíciles de ser responsables, porque el pecado nos llevó a esto, ese interés y la capacidad de dar uso a todo lo que tenemos, disponer de nuestro mismo ser. Nuestro ser está dotado de alma, cuerpo y espíritu, pero nosotros nos dedicamos más al cuerpo. He visto gimnasios muy grandes para el cuerpo, pero no para el alma. Los gimnasios del alma generalmente están más vacíos. El fracaso espiritual nos separó de Dios. Al caer el alma, hermanos, razonamos de la forma inadecuada. Repito, el fracaso espiritual nos separó de Dios. Nos produjo la distancia entre Dios y nosotros. Cuando cae el alma, entonces razonamos de forma inadecuada. Y al desfallecer el cuerpo, hermanos, morimos. No somos eternos. Pero también fuimos presa de los deseos desordenados que nos piden nuestros apetitos carnales. Las cosas no nos están sujetas del todo ahora, pero Dios nos asiste, en Dios nos asiste esa gran esperanza de que sus hijos estamos en proceso, y usted debe estar en proceso con la menor displicencia posible, por favor, para reconquistar lo que una vez perdimos por el pecado. Número 2, Jesús fue hecho hombre, y como hombre rescata lo perdido. Allí en el capítulo 2, versículos 9 al 15, dice que vimos ese que fue hecho poco menor que los ángeles. Luego lo vimos coronado de gloria y de honra. Y dice que fue a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, y entonces es cuando Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque hizo lo que debieron hacer los suyos.
Hermanos, no tenemos razón para vivir acobardados, para sentirnos menos, para vernos doblegados por nuestras debilidades. Si estamos en proceso de reconquista de nuestro honor, de nuestra responsabilidad y nuestro derecho, hay una esperanza real y cierta para usted y para mí en nuestras debilidades, y la única respuesta se llama Jesucristo hombre. Se hizo como nosotros para llevar lo que era mío y que era suyo, su responsabilidad y la mía, y que incumplimos deliberadamente. Él fue coronado de gloria y honra después del sufrimiento, es decir, el soportar la cruz, el soportar el castigo, lo hizo digno de la gloria y de la honra. El haber puesto bajo sus pies el pecado y al dueño del pecado, Él fue coronado de gloria y honra. Creo que podemos decir entonces que esta vez no fue coronado por la gloria y la honra que tenía en la eternidad como parte de la Trinidad de Dios, sino por su victoria sobre el pecado. Fue coronado de gloria y honra porque al venir como hombre, vivir en completa santidad y reconquistar para los suyos el privilegio de la honra, la responsabilidad y el derecho de reinar, Él no había una razón para no dárselo. Se le debió dar porque Él venció y entonces nos devolvió el derecho a ser procesados, porque nosotros perdimos estas cosas tras la caída en pecado allá en la debacle de Edén. Él vivió en santidad por nosotros. Eso no significa que a usted no le asista la responsabilidad. Significa que Él ya hizo lo que usted no pudo hacer y ahora usted también puede hacerlo en su nombre. Dios perfeccionó la obediencia y la santidad de Cristo a través del sufrimiento, para devolver la santidad, la vida y la comunión con el Creador perdida en la caída a usted y a mí. Y no que Cristo necesitara ser perfeccionado, sino que en su cuerpo recibió el dolor del castigo para alcanzar la santificación y el perfeccionamiento para nosotros. Esto es reconquistar lo que habíamos perdido. Cristo murió para destruir la muerte y al autor de la muerte, el diablo. Pero ¿cómo destruyó la muerte y al que tenía el imperio de la muerte? ¿Saben cómo lo destruyó? Resucitando. Resucitando. Al levantarse de la tumba, la muerte cayó vencida. Y el diablo no tuvo arma contra los redimidos para vencerlos. El diablo perdió las armas porque el arma del diablo era la muerte. Si usted es hijo de Dios, no hay razón para vivir vencido por la culpa de su debilidad, porque su carta de presentación ante Dios no son sus victorias, no son las victorias ganadas por sus propias obras, sino la victoria de Cristo, que se alzó por encima de toda debilidad y toda obra del diablo, al que venció y le arrebató toda autoridad sobre los redimidos. Si usted no es hijo de Dios, entonces su vida debe ser restaurada. Si su vida es restaurada, no vivirá amasando su propia ruina sin poder levantarse, sino que vivirá para quien venció la maldad y dio la vida por los hombres, Jesucristo. Número 3. Los versículos 16 y 17 dice: Él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por eso Jesús debía ser semejante a sus hermanos, porque debía socorrer a seres humanos. Nos queda aquí pendiente, hermanos, en este punto 3, que lo vamos a llamar no somos menos que los ángeles. No somos menos que los ángeles. Nos queda pendiente aclarar un detalle. ¿Por qué si fuimos hechos poco menor que los ángeles no somos menos que ellos? Ya avanzamos un poco, pero vamos a decir un poquito más. En Génesis 1, 26 al 28, el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree, cosa que no se dijo de los ángeles. Y en Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2, dice que los creó varón y hembra, pero dijo que lo hizo a su imagen y a su semejanza, lo cual no se dice de los ángeles. Déjeme decir entonces, primero, no hay registro en la Biblia sobre que alguna otra criatura haya sido hecha a imagen de Dios. Solo el hombre. Solo el hombre. Ser imagen de Dios nos eleva a una condición cumbre en toda la creación.
Dios erigió al hombre por rey en la tierra y le dio el privilegio de juzgar a los ángeles. En 1 Corintios 6:3 dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pero aquí viene una bomba, hermano, para usted que se ha sentido menos que muchos. Ser imagen de Dios es superior a ser rey de la tierra y a juzgar a los ángeles. Repito, ser imagen de Dios es superior a ser el rey de la tierra, e incluso a juzgar a los ángeles. Porque ser imagen de Dios es superior a tratar con los trabajadores de Dios, que son los ángeles. Claro, este privilegio está reservado a los hijos de Dios, cuya condición de autoridad fue restaurada por la obra de Jesucristo en la cruz, para limpiarnos de maldad y devolvernos la vida y la paz con el Señor. Nuestra mayor gloria, amados hermanos, radica en ser hechos a imagen de Dios. Ese es su mayor honor, ser hecho a imagen de Dios. El privilegio se evidencia cuando tenemos la capacidad para pensar, para razonar, para tomar decisiones libres. Eso sí, independientemente de las consecuencias, ¿no? Que hay decisiones que nos hunden. Ahora, también los ángeles gozan del pensar, también gozaron del decidir. Recuerden que muchos cayeron, aunque no son hechos a imagen de Dios, pero aquí viene algo adicional para el hombre entonces. Nuestro mayor honor consiste en llegar también a ser hijos de Dios. Dije, la mayor gloria es ser hecho a su imagen, pero el mayor honor es ser su hijo. Usted es un hijo de Dios, y usted es un hijo de Dios, no tiene por qué vivir arrastrándose, hermano. No tiene por qué vivir postrado. Cristo venció, y si Cristo venció, usted puede. Debemos no ser displicentes ni negligentes para hacer su obra, y entonces Él nos dará poder. Esto de ser hijos de Dios se evidencia solamente en la redención que Cristo operó en nuestro favor. Tras su vida en santidad, porque por su vida en santidad conquistó, tras su muerte, en la cual pagó, y tras su resurrección, en la cual venció. En la resurrección y ascensión al cielo se evidencia la victoria. Y esto nos devolvió la autoridad que el Padre nos legó desde el principio. Y por esto mismo somos llamados a juzgar a los ángeles. Pero como dije, nuestro mayor honor es ser sus hijos. Y este honor no lo ostentan los ángeles. Segundo, el verso 16 de Hebreos 2 que leímos explica que Dios no tendió la mano a los ángeles, tendió la mano a la descendencia de Abraham, es decir, a los redimidos. Queda entendido que el socorro llegó a quienes hemos abrazado la fe en Jesús, porque los demás, los que rechazaron a Cristo como Salvador, irán a la condenación igual que los ángeles caídos. Ellos no van a gobernar, ellos van a estar sujetos a perdición. Insisto en resaltar que Dios no tendió la mano a los ángeles que cayeron en pecado, pero sí la tendió a la descendencia de Abraham, a sus hijos. El proceso de tender la mano al hombre se hace comprensible cuando el versículo 17 afirma que para redimirnos del mal, Cristo se hizo como uno de nosotros. El hecho de por qué hacerse hombre se explica en esta forma. ¿Por qué Cristo se hace hombre? Hermanos, déjenme expresarlo de esta forma. La deuda por el pecado era del hombre. Por esto el hombre debía pagarla. Y por eso el hombre la pagó. Claro, no fue usted. Los que justifican el purgatorio, y hay cristianos que lo justifican, solamente lo explican en que hay una deuda con Dios y hay que pagarla. Déjeme decirle, esa deuda es impagable por usted. Es pagable solo por el santo, y el único santo es Cristo. Nosotros hemos sido santificados en Él. Un hombre la pagó. Para que esto fuera posible, pues ningún hombre era digno de pagar el precio. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Un hombre perfecto, sin tacha y sin cuentas pendientes con Dios.
y como hombre pagó totalmente la deuda nuestra con el Padre eterno, poniendo su vida como precio para ello. Por cuanto el costo mayor del pecado fue la muerte, hermanos. El mayor precio que pagamos por el pecado fue la muerte. Esto es la separación eterna de la comunión del hombre con su Creador. Y no se le haga extraño, es eterna, porque a usted no le devolvió la vida a sus obras, sino Jesucristo, la obra de Cristo. La comunión se restablece cuando las demandas de Dios son satisfechas y la deuda queda totalmente saldada. Número 4. Hebreos 2:18, el versículo final que leímos dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El versículo recuerda que Cristo, antes de pagar el precio por el pecado con su vida, fue sometido a todas las tentaciones que usted y yo pudiéramos enfrentar. Hombre cualquiera, cualquier tentación que hombre alguno hubiera podido enfrentar, Cristo la padeció. La Biblia no se toma el trabajo de explicarlas todas, de mencionarlas todas. Solamente dice que Él fue tentado en todo. Pero habiendo vencido, tiene poder para socorrer porque tiene autoridad. A quienes por la gran debilidad y fragilidad espiritual no pudimos superar las falencias ni cumplir las demandas de la perfecta justicia de Dios. Cristo dio su vida para redimirle del pecado. A usted, estimado hermano, amigo que me escucha allí en los canales por los cuales transmitimos, a usted le queda una sola salida, un solo camino para tener paz con Dios: rendir su vida al Salvador, rendir su vida a Jesucristo, que Él lleve su deuda por su pecado a su cruz y usted sea justificado. Él pagará su deuda, saldará su cuenta pendiente con el Padre. Usted, hermano, no va a dejar de ser tentado, ni jamás hará obra que justifique sus faltas ante Dios, pero Cristo llevó todo su pecado para hacerlo libre de culpa ante el juez justo. Pida perdón, pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas, por no haber cumplido sus mandamientos, por quebrantar su santa ley, hermanos. No estamos eximidos de cumplir la ley. Lo que pasa es que Cristo la cumplió en su lugar y en el mío. Que Dios tenga misericordia y le conceda la gracia para salvación en Cristo Jesús. Un abrazo y que Dios los bendiga.